Y hoy quiero predicarte algo que ha estado golpeando mi corazón, y quiero ir rápidamente, y sé que te va a hablar, te va a enseñar, porque es algo que todo creyente necesita saber. Todo creyente necesita saber acerca de qué es lo que Dios quiere. ¿Usted se ha preguntado qué es lo que Dios quiere con usted? Usted tal vez ha preguntado muchas veces cuál es el propósito para mi vida, o cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tal vez usted ha hecho esa oración o ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la palabra habla en Mateo 26, versículo 42, cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Jesús hace una oración, y yo he titulado esto: hágase tu voluntad. ¿Cuántos quieren que se haga la voluntad de Dios en sus vidas? Y dice el versículo 42: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar esta copa, sino que yo la beba, sino que se haga tu voluntad. Jesús está diciéndole: Señor, Padre mío, que se haga tu voluntad. Jesús en un momento de agonía, en un momento de estar sabiendo lo que venía, porque al otro día a Jesús lo iban a arrestar y lo iban a matar. Por eso es que él estaba en agonía diciendo: Padre, que se haga tu voluntad. Y sabes, cuando alguien muere, deja un testamento, y lo que en el testamento deja es que se haga su voluntad. Lo último que quiere alguien que va a morir es que se haga su voluntad. Y sabes, Jesús nos deja en su palabra varias ordenanzas para que se haga su voluntad de Él. O sea que si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que leer la palabra. Si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo tengo que ir a lo que el Señor Jesús dejó escrito. Ahí voy a encontrar yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tal vez usted muchas veces ha preguntado: ¿y qué va a hacer conmigo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Hoy te quiero revelar que la única forma de conocer la voluntad para tu vida es leyendo la palabra. Porque en la palabra tú vas a conocer qué es lo que el Señor quiere de ti. ¿Sabes? Ahí es donde nosotros conocemos realmente, a la luz de la palabra, el propósito por el cual Dios nos llama, por el cual Dios busca que tú te acerques a Él. Ahí vas a descubrir que eres un discípulo. Ahí vas a descubrir que eres un hijo. Ahí vas a descubrir que tu vida no fue una casualidad. Tu vida tiene un propósito en las manos de Dios. Ahí descubrirás realmente que tu vida tiene sentido. Vas a encontrar que tu vida no fue una casualidad de tus padres, sino que Dios, desde antes de la concepción, ya el Señor te vio. Ya el Señor, aún estando ya concebido en el vientre, como le dijo al profeta Jeremías: desde antes que nacieses ya yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces conocemos realmente que tenemos un propósito en las manos de Dios, y solo sabemos, y mucho más vas a descubrir leyendo las Escrituras. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para ti? Eso es lo que Dios quiere, que tú indagues la palabra, que conozcas realmente quién eres en Dios. Eres real sacerdocio, eres linaje escogido, eres pueblo santo de Dios. Eso es lo que
El Señor quiere que tú descubras tu identidad en Cristo Jesús. Porque si tú descubres quién eres en Jesús, el enemigo no podrá zarandear tu vida. Porque tú sabrás decirle: escrito está, escrito está. Sabrás cómo defenderte ante las acechanzas del enemigo, porque el enemigo está buscando cómo debilitar tu fe. El enemigo está buscando cómo desenfocarte de lo que Dios ha predestinado para tu vida. Pero cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios, para qué hemos sido llamados y cuál es el propósito por el cual estamos en el camino del Señor, nosotros sabremos que el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Nosotros sabemos realmente que la voluntad de Dios es que nosotros seamos reyes y sacerdotes. Y si nosotros sabemos que somos reyes y sacerdotes, sabremos que como sacerdote tenemos que levantarnos a orar por nuestra casa. Como sacerdote tenemos que estar temprano metiendo leña en el altar para que el fuego nunca se apague. Y eso es oración. Como reyes sabemos que tenemos que gobernar, que no vamos a permitir que vengan ladrones, porque nuestro papel como rey es que nosotros tengamos bien alerta la guardia. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros a través de las Escrituras conozcamos realmente a qué hemos sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados? Otra, ¿cómo quieres saber cuál es la voluntad de Dios? A través de pasar tiempo con Él. Si tú no pasas tiempo con Él, no conocerás cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y qué es eso, pastor? Pasar tiempo con Él es estar en oración, buscarlo, hacer de Él un amigo y pasar tiempo. Porque si tú no pasas tiempo con Él, ¿cómo conocerás qué es lo que Él quiere contigo? ¿O cómo conocerás qué es lo que tú vas a hacer para Él? Si no hay tiempo de estar con Él. Estamos entretenidos en muchas cosas. Estamos como Marta buscando qué hacer y que todo quede bien. Pero olvidamos que tenemos que estar como María a los pies de Jesús, dándole el tiempo de poder oír su palabra. Y sabes, muchas veces estamos más orando, pero no estamos prestándole el tiempo para escucharlo. Iglesia, muchas veces la respuesta no la recibimos porque no hay tiempo para escuchar a Dios. Estamos orando y no está mal, está muy bien que ores, porque tienes que orar sin cesar. Pero también hemos perdido el sentido de darle tiempo a Dios para oírlo. Porque imagínate, yo le estoy hablando a la pastora todo el tiempo, pero cuando ella quiere hablarme, yo me voy. Y muchas veces puede pasar que cuando tú te vas, Dios se quedó con la palabra en la boca. Saliste corriendo y no recibiste la respuesta porque no has sido capaz de darle el tiempo para conocer el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Estamos perdiendo el tiempo nosotros por no darle tiempo a Dios. Iglesias, estamos perdiendo el tiempo de conocer su voluntad de Dios para nuestras vidas por no darle tiempo para escucharlo. Eso es lo que el Señor me envía a decirte. Requiero tiempo para que me conozcan, porque una forma de conocer a una persona es saber qué es lo que le gusta, saber qué es realmente lo que le importa a esa persona, saber realmente qué interés tiene esa persona. Esa es la única forma de conocer a alguien. Y eso es lo que tú tienes que darle tiempo a Dios para saber qué intenciones tiene contigo, saber qué le importa de ti. Pero muchas veces solo estamos corriendo de un lado a otro sin darle ese tiempo a Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros le damos tiempo a Dios, le estamos diciendo que Él es nuestra prioridad. No es la necesidad.
En Mateo 6:33 dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y lo que dice más buscad, entonces está diciendo primero el tiempo conmigo. Primero el tiempo conmigo, y después saldrás y harás todo lo correcto, y después te vendrá todo lo que tú deseas. Pero primero dame tiempo a mí. Iglesia, ¿usted quiere añadiduras? ¿Usted quiere ver lo que tal vez no está en sus posibilidades, pero están en las posibilidades de Dios? Entonces dele tiempo a Dios. Mas busque primero el reino de Dios, y después camine siendo un hombre íntegro y justo, y usted va a recibir esas añadiduras que ya tal vez no está en sus posibilidades, pero sí en las de Dios de dársela. Porque usted ha sido el merecedor, el que fue galardonado por Dios, porque usted está haciendo lo que primero le importa a Dios. Y ahí es donde usted le demuestra a Dios que Él es primero. Y mira lo que dice en Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oye. Cuando nosotros estamos dándole tiempo y pedimos conforme a su voluntad, nosotros recibiremos. Muchas veces no recibimos. Óigame, iglesia, tal vez usted hoy se va a sentir identificado. Oramos y no pedimos y no recibimos, perdón. Pero ¿sabes por qué no recibimos? Porque no es la voluntad de Dios. No es en el momento tal vez tú sabrás administrar lo que le estás pidiendo. Dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Iglesia, ¿qué es pedir? ¿Qué es orar en la voluntad de Dios? El Señor nos dice que oremos por milagros. Eso es voluntad de Dios. Que oremos por nuestras necesidades, eso es voluntad de Dios. Pero también la voluntad de Dios es que oremos por aquellos que están fuera, por aquellos que están desahuciados. Esa es la voluntad de Dios también, que oremos. Hay cosas que a veces no son la voluntad de Dios y no vienen. Pero hoy es el día de nosotros saber que si nosotros pedimos conforme a su voluntad de Dios, Él nos oye. Y si Él oye, Él dará. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla, querida iglesia. Hoy es el día donde se nos tiene que revelar que muchas oraciones no han sido conforme a la voluntad de Dios. No ha sido en el tiempo de Dios. No ha sido en el momento que nosotros estábamos listos para poder administrar lo que le estábamos pidiendo. Pero hoy somos conscientes que vamos a saber pedirle a Dios en el momento de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando yo sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios, cuando yo estoy enfocado en la palabra, cuando yo estoy enfocado en la oración y cuando le doy el tiempo para recibir la información de parte de Dios. Porque es ahí donde tú vas a recibir lo que le estás pidiendo, porque será conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo yo encuentro la voluntad de Dios? Cuando soy guiado por el Espíritu Santo. Cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y no por las emociones. Cuando yo escucho la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a hablar al espíritu del hombre. Porque el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios. Y Él es el que nos informa a nosotros. Pero nosotros tenemos que dejar de guiarnos por emociones, por sentimiento o por desesperación. Porque muchas veces nos dejamos guiar por la desesperación. Y nos movemos sin consultar si es voluntad de Dios. Nos vamos de una ciudad sin consultarle a Dios si es voluntad de Dios. Nos vamos de la iglesia sin consultar si es la voluntad de Dios. Nos movemos sin consultar
al Espíritu de Dios si es su voluntad. Yo sé que hay en este lugar, hay personas que llegaron a este lugar y este lugar y la iglesia y el mismo Señor le cambió sus vidas. Y sé que algunos estarán agradecidos porque este es el lugar donde Dios quería que se queden, porque es su voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que usted se quede en este lugar. Sé que hay gente agradecida en este lugar porque Dios le cambió la vida en este lugar. ¿Sabes por qué no fue a otro lugar? Porque no era allá. La voluntad de Dios era que estés en este lugar. ¿Sabes? Te voy a contar un testimonio que quedó marcado en nuestras vidas. Había una familia muy entregada al Señor. Y en un momento cuando se le entró el deseo de irse a Estados Unidos porque querían vivir el sueño americano, ellos empezaron a viajar a su país, a Ecuador, para poder cruzar por tierra como lo suelen hacer. Y sabes, ellos no consultaron. Ellos se fueron dejando los trabajos, fueron dejando la iglesia y se fueron yendo. Pero ellos no consultaron si era la voluntad de Dios de volver a Ecuador y de Ecuador irse a Estados Unidos. Y resulta que cuando ellos están en Ecuador, sucede una tragedia muy grande. Y esa tragedia le costó mucho, le costó dolor. Porque cuando llegaron allá, su hija salió una noche y estuvo en una fiesta, y en esa fiesta le echaron una no sé qué pastilla y la durmieron. A esa niña la golpearon y la dejaron tirada, abusaron de ella, la dejaron tirada en una cuneta. Por poco muere esa niña. Le deshicieron toda la cara y tuvieron que otra vez formarle el rostro. Y de allá estaban pidiendo oración. Querida iglesia, cuando no consultamos cuál es la voluntad de Dios, nosotros podemos tener consecuencias dolorosas, podemos tener pérdidas dolorosas. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú puedas dejarte guiar con el Espíritu Santo. Porque si tú te dejas guiar con el Espíritu Santo, tú sabrás cuál es la voluntad de Dios. Sabes, muchos se preguntan, los jóvenes, ¿cuál es la voluntad de Dios para mis sentimientos? Es ahí donde nosotros tenemos que consultar con el Espíritu de Dios, con tus líderes, cuál es la voluntad de Dios, si es o no es esa persona. Y tenés que estar atento a que el Señor te hable. Si estás en el centro de la voluntad de Dios, Él te va a guiar y te va a llevar a conocer a la persona correcta. Muchos fracasos hay porque no consultamos. No avisamos, hacemos las cosas como lo aprendimos de la pastora Rujimena cuando decían: la gente en sus relaciones empieza a construir desde arriba y no construye desde abajo. Una casa, ¿cómo se construye? Desde los cimientos. Y muchas veces las relaciones las construimos desde el techo, desde arriba. Estamos ya planificando en una familia cuando ni siquiera conoces quién es la familia de ese muchacho. Querida iglesia, tenemos que dejarnos guiar para conocer cuál es la voluntad de Dios en el sentimiento, en la área laboral, en todas las áreas de tu vida. Tú tienes que consultar a Dios para saber cuál es la voluntad de Él, cuál es la voluntad de Él. Y sabes, hay algo que quiero hablarte y es en Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice así la escritura: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Mira lo que el Señor dice: hermanos, ruego que se presenten como sacrificio vivo. Sabes, ahí está el apóstol Pablo orando por los romanos, diciéndole: les ruego que ustedes se presenten delante de Dios como un sacrificio vivo.
Y sabes, necesitamos nosotros, para conocer la voluntad de Dios, es hacer sacrificio. Él está diciendo, solo a través del sacrificio conocerán la voluntad de Dios. Antes los sacerdotes presentaban sacrificios llevando un carnero, pero hoy no presentamos ya un carnero. Los sacrificios son tal vez levantarse muy de mañana y orar. El sacrificio es ayunar. El sacrificio es ofrendar. Ese es el sacrificio que hoy nosotros presentamos. Y eso es lo que Pablo está diciéndole: ruego que se presenten con sacrificio delante de Dios. Y está diciendo con sacrificio vivo, no muerto. ¿Sabes? ¿Cuántos vivos hay en este lugar? Nosotros somos los que tenemos que presentarnos como en sacrificio vivo, porque estamos vivos. ¿Y cuál va a ser el sacrificio? Tal vez es ayunar para conocer la voluntad de Dios. Tal vez es hacer lo que nunca he hecho para tener resultados de los que nunca he visto. Y tal vez tiene que ser levantarme en un propósito y orar durante 7 días, pidiéndole a Dios que traiga una respuesta, que yo quiero conocer su voluntad. Tal vez ayunando, tal vez dando una ofrenda más de lo que acostumbro a dar. Eso es un sacrificio, algo que me cueste, hacer la milla extra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Preséntense delante de Dios como un sacrificio vivo, como una ofrenda delante de Dios. Y mira lo que dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El camino a conocer la voluntad de Dios es el sacrificio. Querida iglesia, ¿usted quiere conocer la voluntad de Dios? Hágalo con sacrificio. Tal vez tú tienes que hacer algo más para conocer. A través de ayunar, uno conoce el propósito, conoce realmente la voluntad de Dios. Por eso está diciendo que nos presentemos como sacrificio vivo, y ese sacrificio te va a llevar a conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Porque cuando tú haces sacrificio y haces la milla extra, el Señor considera lo que tú estás haciendo. El Señor considera a aquellos que caminan para llegar a este lugar. El Señor considera a aquellos que tal vez recorren 20, 30 minutos, 1 hora para llegar a este lugar y buscar una palabra. Él considera cada sacrificio que tú haces. Por eso es necesario que tal vez hoy entiendas que si quieres saber la voluntad de Dios para con tu vida, tendrás que hacer sacrificio y no conformarte a los rudimentos viejos, sino cambiar los pensamientos y llevar a creer que si otros lo consiguieron, tú también lo puedes conseguir. No conformarte con decir era para ellos, para mí no. Dios no hace ninguna sección de persona. Si tú te sacrificas, tú vas a ver el resultado. Si tú te esfuerzas, tú vas a ver la recompensa. Si tú buscas, vas a encontrar una respuesta. Pero tienes que sacrificarte para conocer realmente lo que Dios quiere para esta nueva temporada en tu vida. Conocer realmente la voluntad y vivir en el centro de la voluntad de Dios. Porque cuando tú conoces lo que Dios quiere de ti, tú empezarás a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, todo es posible para aquellos que creen. Y cuando estás en el centro de la voluntad, Dios bendice. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios te defiende. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios te blinda. Cuando la pastora hablaba de ese magnate, si ese magnate conociese a Jesús, yo estoy seguro que Dios lo blindaría ante ese accidente.
Muchos hemos escuchado testimonios que han habido accidentes y han salido ilesos. El coche estaba para el desguace, pero la persona sin ningún rasguño. ¿Sabes por qué es eso? Porque Dios lo blinda. Porque cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, Dios nos blinda, Dios nos defiende, Dios pelea por nosotros. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, tú no tienes que estar pidiendo o buscando o mendigando, porque el bien y la misericordia irán detrás tuyo. En el Salmo 23 habla que cuando uno está en el centro de la voluntad, el bien y la misericordia te persiguen, van detrás tuyo. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú conozcas su voluntad y vivas en el centro de su voluntad para poder ser bendecido en todas las áreas de tu vida, así como la pastora predicaba hace un momento. El Señor te va a blindar. Y también cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios no te va a dar algo para herirte o hacerte daño. Dios sabrá cuando tiene que mostrarte la persona correcta. Dios no te va a dar a alguien para que tú sufras. Dios te va a dar una persona para que tú puedas vivir y vivir plenamente en la voluntad de Dios. El propósito de Dios fue que yo terminase con esta mujer viviendo una vida plena, porque nuestros inicios fueron horrorosos. Nuestros inicios era que a la mínima que nos enojábamos, yo me iba a mi casa. A la mínima que pasaba algo o miraba a alguien, ya yo me ponía celoso, un tóxico, o ella se ponía tóxica, como dicen ahora. Era horroroso. Y nos dejábamos y varias veces, pero volvíamos. Pero hasta que conocimos realmente a Jesús, hasta que conocimos su voluntad en nuestras vidas, se acabó. Se acabó de vivir de esa manera. Se acabó de vivir como niños y empezamos a vivir como hijos de Dios, sabiendo que ella es una hija de Dios y yo soy un hijo de Dios, sabiendo que ella es una mujer de Dios y yo soy un hombre de Dios, y cada uno respetarnos como Dios nos ve. Sabes, cuando tú conoces el centro de la voluntad de Dios, cuando tú vives en el centro de la voluntad de Dios, la gente te verá de otra manera. Ya no serás simplemente la persona con la que yo hablo o con la que yo me acuesto, sino será la mujer de Dios, porque Dios lo hace ver así. Y mira cómo se reparte la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable. Lo primero es buena. La voluntad de Dios es buena. Cuando tú encuentras la voluntad de Dios, tú encuentras la bondad de Dios. Tú encuentras vivir en paz. Es agradable, todo te sabe bien cuando encuentras y vives en el centro de la voluntad de Dios. Es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, querida iglesia. Y lo que Dios hace es perfecto. Lo que Dios forma, lo formó perfecto. Tú y yo somos la creación de Dios y somos hechuras de Él. Somos creación de Él y somos perfectos. Somos su creación, querida iglesia. ¿Sabes? Sin una vida de sacrificio, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Este es el centro de este mensaje. Dios tiene planes para contigo. Él cuenta para que tú conozcas su voluntad de Él, pero tú necesitas conocer su voluntad de Él. Y la única forma de conocer la voluntad de Dios es haciendo sacrificio. Si estás dispuesto a ayunar, tú vas a conocer el propósito de Dios. Si tú no estás dispuesto a ayunar, tú no vas a conocer más de lo que oyes o lo que lees.
Pero los secretos divinos, Daniel ayunando los concebía. Daniel ayunando, los sueños le eran revelados, dándole tiempo a Dios. Si no hay el camino a conocer la voluntad de Dios, es hacer la milla extra. Te desafío a que hagas la milla extra, a que salgas de ese conformismo y descubras cuál es el plan perfecto de Dios para tu vida. Y de esa manera tú te entrarás en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, todo lo que está en la Biblia podrás disfrutarlo. De otra manera no vas a poder. Querida iglesia, Dios nos quiere llevar a mucho más, pero necesitamos hacer la milla extra. Necesitamos hacer sacrificio vivos. Dios no cuenta con muertos. Los muertos están. Dios cuenta con gente que está viva. Dios quiere que hagas sacrificio, que salgas de lo rutinario, que dejes de estar cuestionando, que dejes de estar mirando y empieza a hacerlo tú. Es muy fácil criticar cuando estamos en el estadio a aquellos jugadores que están jugando y fallan. Y somos capaces de decirle: qué bruto que eres, qué inútil que eres. Pero si nos metiéramos a la cancha, ¿cuál sería la historia? Te quiero hacer entender, querida iglesia, Dios te ha llamado a predicar como yo estoy predicando. Dios te ha llamado a hacer cosas mucho más mayores que las que estás haciendo ahora. Pero tienes que hacer algo más. Tienes que ejercitarte para conocer la voluntad de Dios. No solo de la profecía que te dijeron hace muchos años, y tú crees que esa profecía de liberar y de echar demonios va a empezar de la nada. Mientras que tú no lo ejercites, mientras que tú no hagas sacrificio para que Dios te confíe su poder, para que Dios te confíe lo que Él quiere darte. Si no hay sacrificio, no conocerás. Hoy quiero que entiendas, querida iglesia, que hemos sido llamados a estar en el centro de la voluntad de Dios. El centro de la voluntad de Dios lo cambiará todo. Cambiará tu casa, cambiará tu vida. Si tú no has hecho, en 20 años que llevas conociendo a Dios, no has hecho nada, es porque no has estado en el centro de la voluntad de Dios. Si tal vez no has encontrado tu propósito, o sigues actuando como antes, bebiendo, fumando, peleando, robando, o fornicando, o haciendo cualquier cosa, es porque no estás en el centro de la voluntad de Dios. No has conocido a Dios, no has tenido un encuentro genuino con Dios. Porque aquella persona que tiene un encuentro con Dios sabe que la voluntad de Dios no es volverme al vómito. Aquella persona que vivió un encuentro con Dios sabe que no debe dudar de las grandezas de Dios y de las promesas que Dios tiene para tu vida. Querida iglesia, haz algo para poder conocer realmente el propósito y la voluntad de Dios en tu vida y puedas vivir en el centro de la voluntad de Dios. Porque todo aquel que vive en el centro de la voluntad de Dios, querida iglesia, es recompensado por Dios. Jesús mismo, cuando yo preparaba este tema, hay muchas cosas que hablan de la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro dice: que se haga tu voluntad y no la mía. Hoy, ¿cuántos vamos a hacer esa oración? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía.
Él dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Jesús mismo nos está enseñando que le digamos al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. Jesús mismo dijo: Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vemos a Jesús mostrándonos cómo tenemos que hacerlo. Si Él lo hizo, después nos dice: háganlo así. Díganle al Padre que no se haga lo que ustedes quieren, sino que se haga la voluntad de Dios. Y sabes, cuando se hace la voluntad de Dios, lo que Dios tiene planeado en el cielo se hace aquí en la tierra. Y sabes, con esto termino. La voluntad de Dios es que tú puedas tener una familia. El diseño de Dios es que las familias estén juntas. La voluntad de Dios es que las familias le sirvan al Señor. La voluntad de Dios es esa. Por eso dijo el Señor: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú vivas padeciendo. La voluntad de Dios es que tú tengas vida y vida abundante en todas las áreas de tu vida. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie, querida iglesia. Cierra tus ojos. Y hoy tú le vas a decir: Señor, Padre, yo te pido perdón, porque no he dejado que se haga tu voluntad. He sido yo haciendo mi propia voluntad, Señor. Señor, yo no quiero perder más tiempo. No quiero perder más años. Yo quiero conocer tu voluntad en mi vida. Yo quiero conocer, Señor, tus planes para con mi vida, porque yo quiero vivir en el centro de tu voluntad. Yo quiero estar en el centro de tu voluntad, Señor. Y tal vez más de uno en este lugar tiene que volver al centro de la voluntad de Dios. Te saliste del centro de la voluntad de Dios, pero hoy tú tienes que volver al centro de su voluntad. Y todo lo añadido vendrá sobre tu vida. Si has estado mirando y cuestionando, si has estado tal vez haciendo lo incorrecto, hoy dile: Señor, yo te pido perdón. Perdóname, Señor, aún por estar, Señor, afanado, por estar preocupado, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Y ayúdame, Señor, a estar en el centro de tu voluntad. El Señor está llamando obreros a la mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero hoy, si tú quieres entrar a ser un obrero de parte, un obrero para el Señor, entra en el centro de la voluntad de Dios. Renuncia a todo lo que te impide. Muere a todo lo que tengas que morir, porque el vivir en el centro de la voluntad es morir al yo, es morir al ego, es morir a tus sueños y dejar que los sueños de Dios tú los puedas cumplir. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, donde tú nos enseñas, Señor, cuál es tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Señor, gracias te damos, Señor, porque volveremos
a leer, volveremos a conocer, Señor, cuáles son los planes que tú tienes para mí. Volveremos a darte tiempo, Señor, el cual no te estábamos dando, Señor. Seremos guiados por el Espíritu Santo. Ya no nos guiaremos por las emociones, los sentimientos, las necesidades. Muchas veces tienes que pedirle al Señor porque te has movido por necesidad, te has ido a otro lugar sin pedirle dirección al Señor. Pídele perdón y dile: Señor, enséñame, Señor, a depender de ti. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga.